adultos contemporáneos, como se llama. Y entonces recordar es una cosa muy hermosa, muy placentera, agradable, porque reflexiona sobre la vida. Inclusive, yo tengo familia que tiene estos problemas que a mí a veces me aparecen, que pierde la memoria, los nombres, ¿no? Te desubica. Pues a mí me pasa, bueno, me pasó con Jesús Cova, que hasta me corrigió Jesús, que tiene como 34 años. Una belleza de persona. Entonces, esta memoria reciente del país, contemporánea, tiene unos vacíos porque hay libros sobre episodios. Yo recuerdo sobre la época insurreccional, el de Rafael Heridos Martínez, Ángel Azago, de la guerrilla, cosas. Pero Freire Rincón ha venido escribiendo sobre el tema del tránsito del Partido Comunista al MAS, la democracia, y después a la socialdemocracia, porque el MAS no es un movimiento socialista, aunque tenga ese nombre ahorita, ya salió de eso hace rato, ¿no? Entonces hicimos un primer programa y el éxito fue extraordinario. Todo el mundo llamando, escribiendo, wow, qué bonito los cuentos de Freire. Entonces yo dije, vamos a hacer una segunda parte. Hoy tenemos la segunda parte. Gracias, Keiko. Sí, pero mira, eso que comentas también es muy importante porque revisar el pasado, estudiarlo, es clave para entender el proceso. Eso lo aprende uno, ¿no? Hay que estudiar el pasado para comprender el presente, para diseñar futuro. Todos los políticos exitosos, verdaderamente exitosos, y aquí en Venezuela tenemos, han estudiado mucho el pasado. Uno de ellos es Rómulo. Rómulo Betancourt, la gente tiene que saber que estudió mucho la historia de Venezuela, su formación, pues. Su primer trabajo, que fue, creo que estudiaba sexto o primer año de bachillerato, lo hizo sobre Cecilio Acosta. Por cierto, un hombre que defendió la paz en medio de aquella guerra del siglo XIX, fratricida, como fue la Guerra Federal y todo eso. Él defendía que la ruta para dirimir los problemas era el diálogo, la conversación, las negociaciones y el voto. La necesidad de dirimirlo a través del voto. Si pierdes hoy, bueno, espera, mañana, insiste hasta que logres tu victoria. Lo decía él en una de las citas cuando él reflexionaba sobre la situación que vivía Venezuela en el siglo XIX. Entonces te decía que estudiar el pasado era muy importante. En estos días vi una entrevista a una colega y condiscípula, Margarita López, a López Amaya, la vi. Sí, Margarita con López César Amaya, Miguel Rondón. Con César Miguel, que le pregunta que él había visto una película y entonces yo la vi, la película es extraordinaria. Ajá, pero porque el maestro está nominado al Oscar. Historiador de historia antigua. Que la historia no era para estudiar el pasado, sino para el presente. No, la historia es para estudiar el pasado y comprender el presente. O sea, la historia no es únicamente estudiar el pasado. La historia es estudiar el pasado para comprender el presente también. Y por cierto, bueno... Ajá, fíjate, que he estado pensando mucho en estos días. Ajá. La Revolución Americana, para la época en que se produjo la independencia, fue un acontecimiento por la estructura que se dieron los Estados Unidos. La república, de la manera en que ellos la construyeron, era muy novedoso en aquellos años. Nadie se había atrevido a formular planteamientos como los que se hicieron ahí sobre la democracia. Los Estados Unidos, su gran éxito ha sido que en vez de nosotros, que tenemos no sé cuántas constituyentes y vivimos peleándonos por el poder todo el día, ellos tuvieron una sola constitución y una institucionalidad rígida, pero que se mueve con el tiempo. El liderazgo entendió, y por eso se produjo la guerra de secesión, la guerra entre el norte y el sur, que fue la que consolidó ese enorme país que son los Estados Unidos. Nosotros, a pesar de todas las guerras, seguimos cuestionando, minando la institucionalidad.
nunca la reconocemos. Sí, sí, sí. Bueno, pero fíjate, te quería desarrollar la idea anterior, porque a mí me gustaría que los jóvenes, o mejor dicho, cualquiera que se interese en la política, que quiera incidir sobre la política, necesariamente tiene que conocer el pasado. No hay, fíjate, casi todos los errores, si tú te pones a ver... Bueno, te estoy poniendo un error para que lo evalúes, no te me escapes. Los errores es porque no se conocen, porque no cotejan pasados con el presente. Pareciera que nunca hubiese ocurrido. Entonces creen que están inventando el agua tibia. Entonces ya esas son cosas que han ocurrido. Así es cuando tú crees que la vas a resolver si haces una huelga general y no estudias cuáles son las anteriores que han fracasado. Si tú no estudias los fracasos de operaciones políticas o actuaciones políticas, por supuesto que los cometes en el presente, o es fácil cometerlos en el presente. Pero tú me preguntabas que... La institucionalidad, nuestro error más grande como república es no haber construido una institucionalidad por supuesto, yo estoy perdurable, confiable, sino que siempre están poniendo en duda al que gobierna. Todos los que pelearon en el siglo XIX, lo primero que hacían era llamar a una constitución para cambiar la anterior y acomodarlo a su conveniencia, hacerse un traje a su medida. Y entonces eso no funciona. Los países que creen que cambiando constituciones para acomodarlo a las circunstancias que viven en ese momento, lo que hacen es un terrible daño a la sociedad. Ojalá que por fin nosotros tuviéramos una constitución permanente. Ese es el éxito, por cierto, que tuvo la constitución. A pesar de que no fue votada, la constitución del 61 tuvo tremendo... venía del espíritu del 23 de enero. No, y venía de la de 1947. En 1947 se produce un excelente debate que dio como resultado la constitución de ese momento. La del 61, claro, debo advertir que la del 47 tenía el inconveniente de que los constituyentistas fueron elegidos en medio de una efervescencia y por supuesto una tendencia ganó mayoritariamente. Por fortuna, quienes constituyeron, quienes formaron parte, eran gente equilibrada, había debate, se respetaba la minoría, se tomó en cuenta la opinión del contrario y se llegó a una excelente constitución, una de las mejores constituciones del siglo XX. Luego la del 61 era muy importante porque fue acordada. Los debates se hicieron los mejores, pues, y se oyó la opinión de todo el mundo. Se ensambló una constitución que tenía que ver con el momento en que salíamos de la dictadura, venía la democracia y había que hacer una cosa bonita, creíble. Claro, integradora. Fíjate que me estuve acordando. Pero vamos a ir al corte, que ya me sacaron.